El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivían los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, voy a leer un fragmento de una audiencia general del 15 de noviembre de 1972 del Beato Pablo VI. ¿Cuáles son hoy las mayores necesidades de la Iglesia? No os asombre como simplista o incluso como supersticiosa e irreal nuestra respuesta. Una de las mayores necesidades es la defensa de aquel mal que llamamos demonio. El mal ya no es solamente una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor, terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Se sale del marco de la enseñanza bíblica
y eclesiástica quien se niega a reconocer su existencia o quien hace de ella un principio que existe en sí mismo y que no tiene, como cualquier otra criatura, su origen en Dios, o bien la explica como una pseudo-realidad, una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras desgracias. El problema del mal, visto en toda su complejidad y en su absurdidad con respecto a nuestra racionalidad unilateral, se vuelve obsesionante. Constituye la dificultad más fuerte para nuestra comprensión religiosa del cosmos. No sin razón, por ello sufrió San Agustín durante años. Buscaba de dónde procedía el mal y no encontraba explicación. He aquí, pues, la importancia que adquiere el conocimiento del mal para nuestra correcta concepción cristiana del mundo, de la vida, de la salvación. Primero, en el desarrollo de la historia evangélica al principio de su vida pública, ¿quién no recuerda la página densísima de significados de la triple tentación de Cristo? Y después en los muchos episodios evangélicos en los cuales el demonio se cruza en el camino del Señor y figura en sus enseñanzas. Y cómo no recordar que Cristo, refiriéndose al demonio en 3 ocasiones como su adversario, lo denomina príncipe de este mundo. Y la incumbencia de esta nefasta presencia está señalada en muchísimos pasajes del Nuevo Testamento. San Pablo lo llama el Dios de este mundo y nos pone en guardia sobre la lucha a oscuras que nosotros los cristianos debemos mantener no con un solo demonio, sino con una pavorosa pluralidad de ellos. Revestidos de la coraza de Dios, nos dice el apóstol San Pablo, para poder hacer frente a las acechanzas del diablo, que nuestra lucha no es solo contra la sangre y la carne, sino contra los principados y las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malignos de los aires. Efesios capítulo 6, versículo 12. Y que no se trata de un solo demonio, sino de muchos, diversos pasajes evangélicos nos lo indican, como el que hemos escuchado ahora. Jesús le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Legión, porque somos muchos. Tomando esa palabra en un sentido, podríamos decir, como se tomaba en ese entonces, una legión de soldados, eran creo 12,000 hombres, una legión de soldados. Pues imagínense, el espíritu inmundo dice, somos legión, nos llamamos legión, porque somos muchos. Pero uno es el principal, Satanás, que quiere decir el adversario, el enemigo, y con él muchos, todos criaturas de Dios, pero caídos porque fueron rebeldes y condenados. Todo un mundo misterioso, sacudido por un drama infelicísimo del que conocemos muy poco. El demonio está en el origen de la primera desgracia de la humanidad. Fue el tentador engañoso y fatal del primer pecado, el pecado original. Desde aquella caída de Adán, el demonio adquirió un cierto dominio sobre el hombre, del que solo la redención de Cristo nos puede liberar. Es una historia que todavía sigue. Recordemos los exorcismos del bautismo y las frecuentes alusiones de la Sagrada Escritura y de la liturgia
al agresivo y opresor poder de las tinieblas. Es el enemigo número uno, es el tentador por excelencia. Sabemos así que este ser oscuro y perturbador existe de verdad y que con alevosa astucia aún actúa. Es el enemigo oculto que siembra errores e infortunios en la historia humana. Hoy algunos prefieren mostrarse fuertes y libres de prejuicios, tomar actitudes positivistas, prestando luego fe a tantas gratuitas supersticiones mágicas o populares, o peor aún, abrir su propia alma bautizada, visitada tantas veces por la presencia eucarística y habitada por el Espíritu Santo, a las experiencias licenciosas de los sentidos, a aquellas otras deleterias de los estupefacientes, como igualmente a las seducciones ideológicas de los errores de moda. Fisuras estas a través de las cuales puede penetrar fácilmente el maligno y alterar la mentalidad humana, ¿no? Entregarse a placeres del sentido, entregarse a la droga, entregarse a las seducciones o dejarse llevar de las seducciones de las ideologías, ¿no? Son los peligros que dice el Papa, por donde entran, se hacen fisuras, por donde entra el demonio. No decimos que todo pecado se deba directamente a la acción diabólica, pero sin embargo es cierto que quien no vigila con cierto rigor moral sobre sí mismo, se expone a la influencia del misterio de iniquidad. Fíjense, ya Pablo VI hablaba del misterio de iniquidad y Papa Francisco también muchas veces se refiere al misterio de iniquidad. A que se refiere San Pablo y que hace problemática la alternativa de nuestra salvación. Nuestra doctrina se vuelve incierta por estar como oscurecida por las tinieblas mismas que rodean al demonio, pero nuestra curiosidad, excitada por la certeza de su múltiple existencia, se hace legítima con dos preguntas. ¿Existen signos y cuáles de la presencia de la acción diabólica? ¿Y cuáles son los medios de defensa contra tan insidioso peligro? La respuesta a la primera pregunta requiere mucha cautela, aunque los signos del maligno parecen a veces evidentes. Podremos suponer su acción siniestra allí donde la negación de Dios es radical, sutil y absurda, donde la mentira se afirma hipócrita y poderosa contra la verdad evidente, donde el amor es eliminado por un egoísmo frío y cruel, donde el nombre de Cristo es impugnado con odio consciente y rebelde, donde el espíritu del Evangelio es mistificado y desmentido, donde la desesperación se afirma como la última palabra, etc. Pero es un diagnóstico demasiado amplio y difícil que ahora no pretendemos profundizar y autenticar, aunque no carente de dramático interés para todos, al que la literatura moderna también ha dedicado páginas famosas. El problema del mal sigue siendo una de las más grandes y permanentes cuestiones para el espíritu humano, incluso tras la victoriosa respuesta que da el mismo Jesucristo. Sabemos, escribe el evangelista San Juan, que somos nacidos de Dios y que todo el mundo está puesto bajo el maligno.
A la otra pregunta, ¿qué defensa, qué remedio poner a la acción del demonio? La respuesta es más fácil de formular, si bien siga siendo difícil de llevar a cabo. Podríamos decir, todo lo que nos defiende del pecado, nos defiende por ello mismo del enemigo invisible. La gracia es la defensa decisiva. La inocencia adquiere un aspecto de fortaleza. Y asimismo cada uno recuerda hasta qué punto la pedagogía apostólica ha simbolizado en la armadura de un soldado las virtudes que pueden hacer invulnerable al cristiano. El cristiano debe ser militante, debe ser vigilante, debe ser fuerte y a veces debe recurrir a algún ejercicio ascético especial para alejar ciertas incursiones diabólicas. Jesús lo enseña indicando el remedio en la oración y en el ayuno. Y el apóstol sugiere la línea maestra a seguir. No os dejéis vencer por el mal, sino venced al mal con el bien. Con el conocimiento, por tanto, de las adversidades presentes en que se encuentran hoy las almas, la Iglesia y el mundo, trataremos de dar sentido y eficacia a la acostumbrada invocación de nuestra principal oración, del Padre Nuestro, que decimos al final, ¿no? Líbranos del mal. Pero saber de qué mal nos tiene que librar. Jesús, qué bonito al final le dice al endemoniado ya liberado del demonio, ¿no? Que quería seguirlo, le dice, no, vete a tu tierra, a tu tierra y pregona, ¿no? Lo que Dios ha hecho contigo por su misericordia. ¿Bien? ¿Bien? La misericordia de Dios se manifestó en esa liberación que hizo Jesús de ese pobre hombre que estaba endemoniado. ¿Bien? Y fíjense, se metió, como escuchamos, ¿no? Jesús que se vaya ahí a los 2000 cerdos, una piara de 2000 cerdos, y cayeron al acantilado, se tiraron y se ahogaron. Y sin embargo la gente, ¿ven? Lo que le dicen, ¿no? Después cuando se enteran, márchate de este país. Eres un problema. Fíjense, como decirle a Jesús, Jesús, nos traes problemas, nos vas a dejar sin medios para subsistir. Y vieron al hombre sanado, curado en su juicio. Lo vieron, se dieron cuenta que estaba curado, estaba sanado, pero prefirieron sus bienes materiales. Jesús, márchate de este país, no nos vengas con problemas. Pues eso muchas veces hacemos. Pues dice lo que decía el Papa Pablo VI, ¿no? Cuando una sociedad aleja a Dios, se niega a Cristo, etcétera, pues ahí el demonio entra con mucha facilidad. Por eso hagamos caso, queridos hermanos, luchemos, ¿no? Contra el demonio, ¿no? Pero solos no podemos. Por eso en este año, en este centenario de las apariciones de la Virgen María en Fátima, agarremos el arma que ella nos ha dejado, el rosario. Volvamos a rezar el rosario. Y si lo has dejado de rezar o nunca lo rezas, pues comienza poco a poco.
Comienza con rezar una decena y luego poco a poco el Espíritu Santo te va a inspirar a que lo reces todo. Pero no dejemos, queridos hermanos, de rezar el rosario. Con cuánta insistencia la Virgen en todas las apariciones a los niñitos de Fátima, desde mayo a octubre de 1917, en todas las apariciones, les decía: rezad el rosario, rezad el rosario. Pues cojamos esa arma del rosario con la que podremos vencer al enemigo.